para ir moviendo el PDF. Perfecto. Ya, chiquillos, entonces iniciamos. Álgebra lineal, según mi registro, nos corresponde la clase 27. Maestro, si podemos compartirle el PDF, perfecto, súper bien. Ya, bueno, clase pasada estuvimos trabajando el concepto de base. ¿Cuándo un conjunto en un espacio vectorial pasaba a llamarse base, chiquillos? ¿Recuerdan el concepto o no? ¿Cuándo un conjunto era una base? Cuando era linealmente independiente. Ya. ¿Qué más? Falta una cosa más. Y es como el mínimo conjunto de los elementos que forman el espacio vectorial, ¿o no? Ya, ahí estuvo un poco más alejada, pero estuvo cerca, es que generen al subespacio. ¿Ya? Un conjunto pasa a ser base de un subespacio vectorial si el conjunto es LI, y además este conjunto genera al subespacio vectorial. Habíamos hablado de la base canónica también. Habíamos hablado de la base canónica de R2. ¿Se acuerdan cuál era la base canónica de R2, chiquillos? 1,0 y 0,1. Eso, el 1,0 y el 0,1. Bueno, y así uno lo puede extender inductivamente para Rn, por ejemplo, para R3 va a ser el 1,00, 0,10, 0,01, y así más continuamos para más coordenadas, ¿cierto? Vimos un par de resultados también, fuimos sacando bases, vimos espacio fila, espacio columna también, vimos una forma también para sacar la base del espacio fila y espacio columna, vimos el teorema de las dimensiones, y eso estuvimos trabajando en la clase pasada. ¿Se acuerdan de eso o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Ya, entonces, si ahora visualizamos el PDF como está compartido en estos momentos, lo que vamos a ver hoy día se denomina coordenadas de un vector con respecto a una base, ¿ya? Y vamos a ver otro concepto que es la famosa matriz cambio de base. ¿De qué se trata esto, chiquillos? ¿Cuál es la motivación de esto? Es la siguiente, maestro, si nos podemos ir a la pizarra, por favor. Entonces, si por ejemplo estamos en R2, en el famoso mundo de R2, entonces estamos en R2, ¿cierto? Entonces, si yo les doy un puntito, este es el eje X, el eje Y o eje Y como le llaman algunos, por ejemplo este es el punto 1,1, si usted ubica un puntito en R2 y está dado así como se lo muestro en el dibujo, entonces ese vector tiene coordenadas 1,1. Pero, ¿qué quiere decir que sus coordenadas sean el 1,1? Quiere decir que en el fondo usted se está basando en una base, porque esto es lo mismo que escribir 1 por el 1,0 más 1 por el 0,1. ¿Ya? Entonces, las coordenadas uno las podría ver como los escalares por los cuales uno está multiplicando la base. Entonces, ahí se nos viene otra pregunta. ¿Qué pasa si yo cambio la base? Si yo cambio la base geométricamente, es como que estuviéramos cambiando los ejes. Por ejemplo, imagina que yo tomo la siguiente base. Vamos a tomar la base 1,1, menos 1,1. Eso es una base, uno lo puede demostrar. De hecho, rápidamente uno puede tomar la matriz formada por estos vectores y el determinante da 2, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no, chiquillos? Sí. ¿Sí? Ya, pues entonces, como el determinante es distinto de 0, eso quiere decir que la matriz es invertible. Si la matriz es invertible, quiere decir que el conjunto es LI y además genera R2, por lo tanto es una base. Entonces, si uno grafica estos vectores en el plano, el vector 1, 1 está aproximadamente ahí, y el vector menos 1,1
está más o menos así. ¿Ya? Entonces, fíjense que con estos dos vectores uno puede crear otros ejes. ¿Ya? Otros ejes que los voy a dibujar a continuación, que serían esos que están ahí. Entonces la pregunta del millón es, si yo tengo un puntito, ¿cómo ubico qué coordenadas tiene, pero ahora con la nueva base? Esa es la pregunta del millón, con esa base a la que le hice la flecha. ¿Cómo podemos saber las coordenadas? Por ejemplo, el vector, si yo quisiera conocer cuáles son las coordenadas, por ejemplo, del vector 0,2. ¿Cómo serán las coordenadas del vector 0,2 en esta nueva base? Entonces ahí se nos cambia el mundo porque salimos de nuestra zona de confort, que es el plano cartesiano, y ahora estamos trabajando con otro plano, con otros ejes. Entonces ahí nos preguntamos cómo podemos encontrar las coordenadas de ese vector. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a trabajar a continuación. ¿Sí? No sé si se entiende la introducción, chiquillos, chiquillas. Todo claro, profe. Ya, perfecto. Entonces, maestro, si podemos volver al PDF, por favor. Ya, súper bien. Entonces, vamos con la primera definición del día de hoy. Esta definición se llama coordenadas de un vector con respecto a una base. ¿En qué consiste esto? En lo que está acá. Vamos a tomar una base. Sea B, como dice ahí, hay n vectores. Una base de un espacio vectorial B sobre R. Entonces vamos a tomar cualquier vector del espacio vectorial. Ese vector, como está en el espacio vectorial y a su vez el espacio vectorial está generado por la base, por supuesto que entonces el vector se puede escribir como combinación lineal de la base. ¿Ya? Entonces, tomamos este vector, lo escribimos como combinación lineal. Eso nos va a dar escalares, ¿cierto? Para poder determinar esta combinación lineal. Los escalares que obtengamos, los alfa 1, alfa 2 hasta alfa n que aparecen ahí, nos vamos a quedar solamente con esos números, con los alfa 1, alfa 2 así hasta alfa n, y con ellos vamos a formar un vector. Generalmente es un vector columna, como aparece ahí en la definición. Ese vector columna se llama coordenada del vector con respecto a la base B. Por lo tanto, de ahora en adelante, si usted quiere saber qué coordenadas tiene un vector con respecto a cualquier base, lo único que tiene que hacer es escribirlo como combinación lineal, y los escalares de la combinación lineal van a formar el vector. ¿Ya? Esto se denomina, señoras y señores, coordenadas con respecto a una base. ¿Sí? Eso, preguntas con la definición antes de que nos vayamos al ejemplo. Ya, copiar la definición, chiquillos, chiquillas, para que avancemos. Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces, maestro, si nos podemos ir a la pizarra, por favor. Entonces, por ejemplo, sigamos con este dibujito que yo les mostré acá. Nosotros tenemos, vamos a ver como siempre un ejemplo guagua primero, para que entendamos esto. Ejemplo. Entonces, yo les dije recién, consideremos la base 1, 1, menos 1, 1. ¿Ya? Esto es una base de R2. ¿Qué quiere decir que sea una base de R2? Quiere decir que todo vector de R2 uno lo puede escribir como combinación lineal de ese conjunto. Entonces, vamos a tomar un vector cualquiera. Vamos a tomar, por ejemplo, el vector 2,1. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las coordenadas del vector? Vamos a ponerle un nombre a este vector, le vamos a poner B. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de B con respecto a la base B? Si yo les pregunto, por ejemplo,
para que tratemos de entender esto. ¿Cuáles son las coordenadas del vector 2,1 con respecto a la base canónica? Chiquillos y chiquillas. Tenemos el vector 2,1. Mi pregunta es, ya tenemos el vector 2,1 y tenemos la base canónica, 1001. ¿Cuáles son las coordenadas del vector 2,1 con respecto a la base canónica? Esa es la primera pregunta antes de que abordemos este ejemplo. Cada vez que les pregunten qué coordenadas tiene un vector con respecto a la base canónica, es la pregunta que ustedes trabajaban en el colegio. Todo lo que usted trabajó en el colegio fue siempre en base, valga la redundancia, a la base canónica. Por lo tanto, el vector 2,1, las coordenadas con respecto a la base canónica, es justamente el 2 y el 1. ¿Ya? Pero ¿cuál es el tema? Es que ahora estamos cambiando la base, ya no estamos trabajando con la base canónica, sino que estamos trabajando con la base 1,1 menos 1,1. Entonces ya no es tan claro como lo era con la base canónica cuáles son las coordenadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Vamos a tomar el vector 2,1 y lo vamos a escribir como combinación lineal de la base. Es decir, 1,1 más un beta por menos 1,1. Y vamos a descubrir quiénes son los escalares que hacen esa gracia. Entonces, de acá se sigue que 2 es igual a alfa menos beta y que 1 es igual a alfa más beta. ¿Están de acuerdo con eso, no, chiquillos, chiquillas? Sí, profe. ¿Sí? Ya, ¿es necesario pasar esto a matrices o lo podemos resolver así nomás? ¿Pasamos a matrices o no es necesario? ¿Qué dice el público? Ya, dada la inmensa respuesta que dieron, vamos a sumar estas ecuaciones. Entonces, si sumamos estas ecuaciones, esto nos va a quedar 3 igual a 2 alfa. Entonces, de acá se sigue que alfa va a ser igual a 3 medios. De acá se sigue que alfa va a ser igual a 3 medios. Si alfa es igual a 3 medios, entonces reemplazamos cualquiera de las dos ecuaciones, podemos reemplazar si quieren la primera, entonces nos va a quedar 2 igual a 3 medios menos beta. De esto se sigue que beta va a ser igual a 3 medios menos 2. Entonces de acá se sigue que beta va a ser igual a 3 medios menos 4 medios y por lo tanto beta es igual a menos 1 medio. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con eso, no, chiquillos, chiquillas? Ah, ahí se está actualizando la pizarra. Ahí está. ¿Están de acuerdo con eso, no, señoras y señores? De acuerdo, profe. ¿Sí? Ya, pues, entonces, de acá se sigue, voy a borrar aquí el otro lado. Ya, entonces, de acá se sigue que eso implica que las coordenadas del vector B, la notación que vamos a ocupar es paréntesis cuadrados. Y en el subíndice vamos a colocar el nombre de la base, que en este caso, esa base es la base B. Por lo tanto, eso que acabo de escribir mientras se está actualizando la pizarra, ahí se actualizó. Entonces las coordenadas del vector con respecto a la base B van a estar dados por los escalares que encontramos. Esto lo vamos a escribir como vector columna y esto va a ser entonces 3 medios y abajito va a ser menos 1 medio. De ahí están las coordenadas del vector.
En el fondo es obtener los escalares y esos escalares escribirlos como vector. ¿Qué estamos haciendo geométricamente? Geométricamente estamos haciendo lo siguiente. Voy a volver a dibujar los ejes que se forman con esta nueva base, que es el 1,1 y el menos 1,1. Entonces ahí está nuestro nuevo eje. El puntito es el 2,1. Entonces si por ejemplo, este es 1, este es menos 1, esto es 1 también. Entonces el vector 1,1, perdón, el 2,1 estaría ubicado más o menos acá. 2,1, entonces está ubicado acá. Y entonces, con esto también se proyecta más abajo. ¿Qué es lo que acabamos de calcular? ¿Qué es lo que representa el 3 medios y el menos 1 medio? Representa lo siguiente. El puntito que yo acabo de escribir, si uno lo quiere escribir, pero con respecto ahora al nuevo eje, las coordenadas van a ser acá 3 medios y acá va a ser menos 1 medio. Esas son las coordenadas que uno calcula. Entonces, ese punto, si uno lo ve desde el eje cartesiano canónico, que es el 1, 0 y el 0, 1, las coordenadas son el 2,1. Pero si uno lo ve con esta nueva base, que es el 1, 1 menos 1, 1, entonces las coordenadas son el 3 medios, menos 1 medio. Esa es la gracia de estas coordenadas con respecto a una base. Por lo tanto, si a mí me cambian la base, ¿puedo de igual forma ubicar un punto? Sí. ¿Ya? Eso, ¿se entiende, chiquillos, o no? Sí, profe. Sí. Ya, perfecto. ¿Copiaron esto, chiquillos? Porque vamos a volver al PDF. Sí. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, maestro, si podemos volver al PDF para que continuemos. Entonces, ya aquí hay muchos ejemplos. Vamos con el primero. Dice, dada la base B1, que es el 1, 1 menos 1, 1, de error determine las coordenadas del vector 1, 0 con respecto a la base B. Bueno, en realidad debe ser con respecto a la base B1. Después se determine las coordenadas de este mismo vector con respecto a la base B2. Ya, chiquillos, vamos. 2 minutitos para que trabajen en el ejemplo 1 y lo comparamos en pizarra. Son las 3:58, a las 4 con 1 minuto. Vamos, todos y todas trabajando ahora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, todos trabajando en el ejemplo número 1, que es determinar las coordenadas del vector 1, 0 con respecto a la base B1. B1. Si llegas a ver esta clase grabada, en este instante también aproveche de también resolver el ejercicio. Si está viendo esta clase en versión grabada. Vamos, vamos, todos y todas trabajando. Vamos, 2 minutitos. Un minuto, vamos.
Vamos, vamos, un minutito, chiquillos, chiquillas. Tiempo, ya, cuéntenme. ¿Alguien alcanzó a hacerlo o no, estimados, estimadas? O aprovecharon estos Alcancé. minutos para estudiar física. Yo alcancé. Ya, perfecto. Ahí creo que será Clauso, ¿no? Sí, yo igual, o sea, alcancé a hacer la primera, la segunda la estoy haciendo. Yo igual. Ya, vamos viendo. A ver, ¿cuánto les dio las coordenadas del vector 1, 0 con respecto a la base B1? Vamos comparando, a ver. Un Un medio y menos medio. un medio Sí. ¿Cuánto? ¿Un medio? y menos un medio. Un medio y menos un medio. ¿Qué dice el público? ¿Están de acuerdo que esas son las coordenadas del vector 1, 0? Sí. 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 ¿Sí? Perfecto, muy bien. Esas son las coordenadas. Y también pedí hacerlo con respecto a la base B2, ¿o no? La base B2 era la 3, 1, 1, 2. 3, 1, 1, 2. Pero para eso es la misma idea, ¿o no? Es tomar el vector 1, 0 y escribirlo como un alfa por el 3,1 más un beta por el 1,2. ¿Están de acuerdo con eso o no, estimados, estimadas? Sí, profe. Sí, entonces de acá se sigue que 1 es igual a 3 alfa más beta y que 0 es igual a alfa más 2 beta. ¿Qué dicen? ¿Pasamos a matrices o lo resolvemos como lo hacemos en el colegio? Como el colegio nomás multiplicamos por menos 2 la primera. Ya, perfecto. O podríamos, no me gusta mucho dividir, me gusta más multiplicar. ¿Les parece multiplicar la primera por 2? Sí, eso dije. Eso Multiplicar dijo. la Ah, sí. primera por menos 2. Ah, perdón. Le entendí dividir la segunda por 2, pero parece que No, dijo... no, no. Ah, ya, perfecto. Ya, perdón. Ya, entonces, nos va a quedar 2 igual a 6 alfa. Casi me pega Rosario. No, profe. Entonces va a ser 0 es igual a alfa más 2 beta. Ya, pues si después restamos estas ecuaciones, ¿o no? Sí. Eso, ¿cierto? Y si la restamos nos va a quedar que 2 va a ser igual a 5 alfa y por lo tanto acá se sigue que alfa va a ser igual a 2 quintos. Ya pues, y si alfa vale 2 quintos, entonces beta va a valer, déjeme borrar acá. Entonces de acá se sigue también que, esto lo podemos reemplazar si quieren en la segunda ecuación que nos dice que 0 es igual a alfa, que en este caso ahora es 2 quintos más 2 beta. Entonces, de acá se sigue que beta entonces es menos un quinto para eso, ¿no? ¿Sí? Ya, pues, por lo tanto, las coordenadas del vector 1, 0, pero ahora con respecto a la base B2, va a ser igual a 2 quintos menos un quinto. Y ahí está. ¿Ya? Ahí esperemos que se actualice un poquito la pizarra. Ahí. ¿Están de acuerdo, no, chiquillos, chiquillas? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Vámonos con... si podemos volver al PDF, maestro. Quiero que veamos ahora el ejemplo 3. Nos vamos a saltar el ejemplo 2 porque es igual al ejemplo 1. De hecho, ahí dice, se lo dejo propuesto. Es igual al ejemplo 1, solamente que es en R3. Pero me interesa el tercer ejemplo. Dice, si B es igual a el conjunto formado por 1, x menos 1, x menos 1 al cuadrado, x al cubo, eso es una base. Después nos pide encontrar las coordenadas del vector x menos 1 al cubo respecto a la base B. Entonces,
vamos a atacar ese ejercicio. Ese ejemplo en realidad más que ejercicio. Entonces, déjenme anotar los datos importantes antes de que nos vayamos a la pizarra. La base B es 1, x menos 1, x menos 1, x menos 1 al cuadrado, x al cubo, y el vector es, la voy a poner w, es igual a x menos 1 al cubo. Ya, maestro, si nos podemos ir a la pizarra ahora, por favor. Y ahí están los datos importantes, y se está actualizando, ahí se actualizó la pizarra. Entonces, tenemos la base B, que es la base formada por los polinomios 1, x menos 1, x menos 1 al cuadrado y x al cubo. La base B, no sé si están de acuerdo conmigo, que es lo mismo que escribir 1, x menos 1, x cuadrado menos 2x más 1, x al cubo. ¿Se entiende que esa base es equivalente a la que teníamos? Solamente habría el cuadrado de binomio, nada más que eso. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. Ya, voy a hacer lo mismo con el W. Vamos a abrir ese polinomio. ¿Alguien se acuerda cómo era un cubo de binomio? Es el primero al cuadrado. No, primero la 3. Cubo de binomio. Ya estaba pensando en la El otra. primero la 3. No, Ya, no me acuerdo cómo era con menos. ya, a ver. Bueno, aquí hay varias formas, uno lo puede ver también con este famoso triangulito, pero 1, 3, 3, 1. Pero no me acuerdo el. 1, 3, 3, 1, ¿no? Sí. Eso, ¿cierto? Ya, pero a ver, hagámoslo abriendo uno de los cuadrados. Ese cubo binomio es lo mismo que está aquí, lo que acabo de escribir en la pizarra, no sé si... ¿Están de acuerdo que el W es lo mismo que eso que escribí ahí en la pizarra, o no, chiquillos? Ujú. ¿Sí? Ya, pues entonces multipliquemos ahora esos dos paréntesis. Si multiplicamos esos dos, eso es x al cubo menos 2x cuadrado más x menos x cuadrado más 2x menos 1. Por lo tanto, esto es x al cubo menos 3x cuadrado más 3x menos 1. Ahí está W. Esperemos que se actualice. Ahí está. ¿Están de acuerdo con eso o no, chiquillos, chiquillas? Sí. ¿Sí? Ya. A nosotros nos están preguntando cuáles son las coordenadas de W con respecto a la base B. Para hacer eso, tenemos que tomar este polinomio que nos dan y ser capaces de escribirlo como combinación lineal de la base. Es decir, el W, que es x al cubo menos 3x cuadrado más 3x menos 1, tenemos que ser capaces de escribirlo como un alfa. Puede escribir alfa 1 por el primer elemento de la base, que es 1, más alfa 2 por el segundo elemento de la base, que es x menos 1, más, voy a decir aquí abajo, más alfa 3 por el segundo elemento de la base, que es x cuadrado menos 2x más 1, más alfa 4 por x al cubo. ¿Están de acuerdo con eso o no? Lolos y Lolas. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, si amononamos un poquito más esta expresión, nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar x al cubo menos 3x cuadrado más 3x menos 1. Esto va a ser igual a alfa 4 por x al cubo más alfa 3 x al cuadrado más
alfa 2 menos 2 alfa 3 más... por X me faltó. Terminándose por X. Más todo lo que no tiene X, que es alfa 1 menos alfa 2 más alfa 3. Profe, una pregunta. ¿Me escucha? Ya, ahí sí parece. Ahí volvió, ¿no, chiquillos? Ahí sí me escuchan. Sí. Sí, ya, perdón, se le habían acabado las pilas a mi micrófono. Y ahora sí, Klaus, dígame. No sé, yo tenía una pregunta, no sé si Klaus tenía otra o se confundió las voces, Yo, no sé. yo no he dicho nada. Ya, supongo que era Ya yo me entonces. confundí. Perdón, me confundí. Dígame nomás. Ya. Sí, no se preocupe. O sea, más que nada la duda que me queda es que como que, dado que la multiplicación del segundo y el tercer elemento de B nos da W, es como que no puedo asumir de una que son esos dos nomás. Como, perdón, asumir que la suma del primero, O sea, no, porque la multiplicación. No, porque es la multiplicación. Ya no, olvídelo, profe. La pifié mal, lo siento. claro, recuerde que no podemos multiplicar aquí, solamente podemos sumar y multiplicar por escalar, nada más. Toda la razón. Ya, perfecto. Ya, chiquillos, hasta la última igualdad que escribí, ¿vamos bien o no? ¿Me creen o no me creen? Sí, le creo, profe. Tiene sentido. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, entonces aquí ahora nos ponemos a igualar los coeficientes. Entonces, el coeficiente que acompaña al término cúbico es 1 en el lado izquierdo y en el otro lado es alfa 4. El que acompaña al término cuadrático es menos 3 y en el otro lado es alfa 3. Entonces, alfa 3. Después el coeficiente que acompaña a la X en el lado izquierdo es 3 y en el otro lado es alfa 2 menos 2 alfa 3. Y el término libre en el lado izquierdo es menos 1 y en el lado derecho es alfa 1 menos alfa 2 más alfa 3. Ya, entonces, ya tenemos que alfa 4 es 1 y que alfa 3 es menos 3, entonces, de acá se sigue que 3 es igual a alfa 2 más 6. Y por lo tanto, alfa 2 es igual a menos 3. Y si alfa 2 es menos 3, entonces vamos a tener que menos 1 va a ser igual a alfa 1 más 3 más alfa 3, es decir, menos 3. Y por lo tanto, alfa 1 es igual a menos 1. ¿Ya? Pero voy a esperar a que se actualice la pizarra. Ahí está. ¿Están de acuerdo con eso, no, chiquillos, chiquillas? Sí. Sí, profe, sí. ¿Sí? Ya pues, entonces, si esos son los escalares, por lo tanto lo voy a escribir en este rincón, por lo tanto, las coordenadas del polinomio x menos 1 al cubo con respecto a la base b son menos 1, menos 3, alfa 1, alfa 2, alfa 3, menos 3 y 1. Ya ahí está.
No hay que se actualiza la pizarra, ahí se actualiza. Ya está, chiquillos. ¿Se entendió la idea o no, señoras y señores? Sí, ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Copiaron, chiquillos, para que volvamos al PDF y veamos la última cosita de la clase? ujú. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, volvamos al PDF. Ya, chiquillos, veamos esta, vamos a hacerlo aquí al revés, como aparece planteado ahí. Fíjense en la siguiente definición. La siguiente definición es lo que es el concepto de matriz cambio de base. Entonces, tenemos dos bases, una base B1 y una base B2. La base B1 está formada por estos vectores, la base B2 por estos otros que están aquí. Son dos bases, es decir, de un mismo espacio vectorial vamos a tomar dos bases. ¿Ya? Entonces, vamos a formar una matriz cuadrada. ¿Ya? ¿Cómo va a estar formada esta matriz? Las columnas de la matriz va a estar formada por los vectores, por las coordenadas de los vectores de la base B1 con respecto a la base B2. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dos bases, B1 y B2. Tomamos el primer elemento de la base B1, lo escribimos como combinación lineal de la base B2 y los escalares, con ellos vamos a formar la primera columna. Luego vamos a tomar el segundo vector de la primera base, lo vamos a escribir como combinación lineal de la otra base y los escalares los vamos a escribir como columna y va a ser la segunda columna de esta matriz. Y así hasta que completemos todos los vectores de la base B1. Eso, chiquillos, chiquillas, esa matriz que usted está formando tiene un nombre y se llama matriz cambio de base. Ya vamos a ver por qué tiene ese nombre. Chiquillos, ¿me escuchan ahí? Ahí sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Ya, es que estoy ocupando uno de los micrófonos de las sillas. Oigan, hubieron problemas técnicos acá, son las 4:20 además, así que ¿les parece que dejemos la clase hasta acá, hasta el concepto de matriz cambio de base y continuamos el día miércoles? ¿Les parece, estimados, estimadas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, ningún problema. Ya, perfecto. Oigan, mucho éxito en su prueba de física el día de hoy. Ojalá que les vaya súper, súper bien. Y nos vemos el miércoles. Que estén súper bien. Chaito a todos y todas. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Chao, gracias. Chao. Profe. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias.
Chao, que estén bien.